El espíritu de Jezabel es soberbio, pero algo que tiene el espíritu de Jezabel es que contamina. Wow. Porque cuando tú analizas esa idolatría y esa hechicería, Jezabel la dejó asignada en su casa. Porque cuando los 3 reyes consultaron a Eliseo, dice que Jorán era de la casa de Jezabel de acá. Le dijo, vete a la casa de tu mamá la hechicera. Si yo no le tuviera respeto al rey Josafat, yo a ti ni te miraría. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión y te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques. Hoy te traemos un tema muy interesante que va a ser un alimento espiritual para tu vida en boca de una pastora, de una mujer que ya ustedes la conocen, amén. Una mujer que porta con una palabra de poder, así que prepárate, toma asiento, relájate porque yo sé que en esta hora Dios te va a hablar. Yo voy a dejar que ella se esté presentando a la audiencia. Saludo a la distancia, Dios le bendiga a todos, amados y amadas. Pastora Kenia Fernández. Salvación y liberación en Cristo Jesús. Presbítero Yanet Rosario, Víctor Manuel Natera. Amén, pastora, gloria al Señor. Pastora, queremos saber hoy qué nos trae, cuál es esa palabra, ese tema poderosísimo que usted tiene en esa boca ahí. Pedirle al Señor que Él en su misericordia nos dé la revelación, porque dijo el Señor, y es así, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Y fuera de mí nada podéis hacer. Así es. No, la pastora no es una gran mujer de Dios. Es un Dios grande que su benevolencia ha visitado a la pastora Kenia. Gloria a Jesús. Dios es el que es grande y esto es gracia inmerecida. Vamos a hablar del espíritu de Jezabel. Amén. Y vamos a hablar bajo el tema Jezabel no está muerta. Wow, Dios mío, ay, 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 ay. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Gloria al Señor. Vamos a irnos al 20. Por ser palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Wow. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios mío. Vamos a hablar del espíritu de Jezabel. Amén. La gente piensa, amado, que Jezabel es ropa, atavío, moño postizo. Eso es un eisegesis. Eso no tiene nada que ver con Jezabel. Nada. Porque la gente ha malinterpretado. Cuando Jehú va a ver a Jezabel, ya Jezabel sabía de la mortandad que Dios había hecho, cómo había matado a todos los de la casa de acá. Porque había una palabra profética, porque hay gente, amado, que están abusando del poder. Usted quizá le puede ir bien, usted puede ser un pastor o una pastora que usted mate, serruche palos, meta disciplina, haga abuso de poder, pero el dueño de ese poder le va a pedir a usted cuenta. Ay, ay, ay. Jezabel pensaba que ella, la megadiva, la torontontona de Israel, y Jehová le dio rienda suelta. Y a veces hay tipos de muerte que tú vas a pensar que la persona falló. Pero el tipo de muerte no determina dónde vas a pasar la eternidad. Porque ante los ojos de los hombres, la calumnia que Nabot llevó. Porque la gente piensa, cuando Jehú va donde Jezabel, dice que ella se atavió. Wow. Lo que quiere decir eso no es de que quede pantalón ni de eso. Lo que quiere decir ese espíritu es que ella se quedó en la misma posición de altivez. Jezabel era tan soberbia que Jezabel a Jehú no le pidió clemencia. Sí. Es como cuando te dice, te vienen a matar, me voy a poner bella, mami, a nadie, me voy a morir con honores. Ajá. Dentro de mi endiablamiento. Wow. Entonces, el espíritu de Jezabel tiene que operar sobre personas eunucos, porque Jezabel, tú no puedes caminar encima de los sentimientos. Los eunucos no tienen emociones,
porque lo castran. Entonces hay gente que tienen el espíritu de Jezabel y de acá funcionado en líderes y pastores, pero como ellos son sentimentales no la pueden tirar para abajo. Entonces se necesita un Jehú y unos eunucos para que tiren esa maldita, porque así es que dice la Biblia, tiren esa maldita para abajo. Así es. Entonces cuando tus emociones no están alineadas, te viene la tristeza, te viene el miedo, porque hay que tener miedo, porque Jezabel es manipuladora, amenazante y vengativa. Dios mío. Entonces, el espíritu de Jezabel quizá pueda operar, pero eso va a operar hasta que Dios diga. Ahora, ¿quién era Jezabel? Porque la gente habla de Jezabel. Jezabel tenía rango. Por eso la gente piensa, no quiero que me malinterprete, quizá usted como creyente puede tener ciertas manipulaciones de Jezabel, lo sabemos. Pero le voy a decir algo, el espíritu de Jezabel no camina en lo terrenal normal. El espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación, que le gusta lo que es altura, porque Jezabel desde lo simple no opera, porque donde Jezabel ejerce gobierno es en el poder, pero un poder tergiversado y un poder bajo manipulación. Wow. ¿Por qué? Porque Jezabel no conocía el lenguaje de Israel. Por eso es que a los evangélicos pentecostales se le aconseja de que no se casen con mujeres impías, porque acá era un hombre que no tenía personalidad, pero Jezabel, para poder funcionar, necesita un acá que tenga poder para ella ejercer el poder indirectamente y para ella poderle absolverle la autoridad acá. Sí. Ahora, Jezabel no era una loca vieja. No. Jezabel era reina porque era la esposa de un rey, pero también Jezabel era una princesa, porque dice que Jezabel era hija de Edbaal, rey y sacerdote de Sidón. O sea que esta mujer poseía una doble autoridad. Ahora, ¿qué era lo que le pasaba a Jezabel? Que Jezabel se crió en el gobierno pagano y Jezabel pensaba que el reino de los hombres es como el reino del cielo. Por eso cuando usted ve la asignación de un gobierno terrenal, es diferente a un gobierno espiritual, porque Jezabel estaba acostumbrada a obtener las cosas por ganancia deshonesta y a la fuerza. Pero ese no era el gobierno, no era el reinado. Jezabel opera también como espíritu de manipulación. La gente piensa que el espíritu de Jezabel es un espíritu loco viejo. Jezabel es un espíritu que opera bajo un conocimiento de la palabra, pero con una tergiversación diabólica, personal y animal. Dios mío. Porque cuando Jezabel va a acusar a Nabot, Jezabel no fue como una loca. Jezabel analizó los conceptos bíblicos. Y Jezabel utilizó 3 principios bíblicos para quitarle la vida a Nabot. Pero conceptos bíblicos tergiversados y bajo calumnia. Wow. Busquen 2 testigos. La ley de Moisés decía que para algo severa tenía que ser 2 o 3 testigos. Sí. Primer punto. La ley mosaica decía que el que blasfemaba contra Jehová era digno de muerte y el que se levantaba contra el rey. Entonces, el espíritu de Jezabel para operar tiene que estar rodeado de gente sin identidad y de gente miedosa. Porque todo testigo anciano que buscaron para que atestiguase en contra de Jezabel, en contra de Nabot, dice que fueron pagados y fueron inducidos por Jezabel. O sea que son gente que aceptan todo. Aceptan todo, unos por preventa y otros por miedo. De demonios de venganza y posiciones eclesiásticas y posiciones de beneficio. Pero entonces, ¿qué pasa con esa Jezabel? Que Jezabel toma la palabra de Dios. Entonces Jezabel la tergiversa para traer una calumnia. Pero entonces el mismo Nabot se afianza, bendito sea el Señor, en la misma escritura para refutar. Y ese espíritu de Jezabel, inclutado por el diablo, se me parece al pleito de Cristo cuando estaba en el desierto, que el diablo le decía, porque papá, y Cristo le decía, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, pero era con la palabra. Como Jezabel agarró la palabra,
para tentar a Nabot, Nabot agarró la misma palabra para no pecar. Wow. Guárdeme, Jehová, de que yo te venda a ti la heredad de mis padres. Entonces, el espíritu de Jezabel necesita lo profético de un hombre revestido de Dios para que la pueda confrontar. Ajá. Entonces, Jezabel hace abuso de poder y cree que la muerte de Nabot no va a ser vengada. Y en el mismo lugar, entonces vino lo profético de Dios a través de la boca del profeta Elías. Pero podemos entender, hermano, que nosotros queremos enfocar. Jezabel era la mujer, pero luego Jezabel no fue, porque escuché a alguien hablando una cosa garrafal, hermano, una basura, porque los evangélicos tienen que filtrarlo. No, que Jezabel se hizo un espíritu y se convirtió en un demonio. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Los demonios, los seres humanos, no pueden pasar la metamorfosis de ser espíritus inmundos, de ser almas caídas a ser espíritu inmundo. Las almas de los humanos que se pierden van al lugar de tormento. Pero las almas perdidas no tienen la capacidad de salir del inframundo y atormentar a una persona en la tierra. Porque ese diseño del alma no es ese. Quienes tienen ese diseño son los demonios caídos, que tienen otro diseño, pero ese es otro estudio. Ahora, lo que el Señor está haciendo es haciendo una ilustración para dar a entender que el modum operandi de Jezabel camina en los tiempos, porque la gente se confunde. Por eso es que si República Dominicana se le entregaran a lo evangélico, porque que la policía piensa, el gobierno le ha dado carta blanca al presidente para que maten los delincuentes. Los demonios no cogen bomba de Hiroshima. Los demonios no cogen chilena, no cogen cuchillo, ni puñalada, ni tiro. Pastora, ¿y qué es lo que pasa? Que las entidades demoníacas que tienen las almas oprimidas, cuando le dan para abajo a las personas y lo matan, esa alma se libera. El alma va al lugar del tormento, el cuerpo va al polvo, pero las entidades demoníacas que estaban haciendo ese trabajo para que esa alma se perdiera, salen y se quedan suspendidas en los aires. Pastora, tú estás hablando locura. Ven que te voy a decir que no estoy hablando locura. Cuando el endemoniado Garadeno, a donde esos demonios tenían boca y hablaban, ¿qué le dijeron al cordero? No, no nos mande. No nos atormente antes de tiempo. Mándanos a los cerdos. Sí. Entonces, la gente humana piensa que matando a los delincuentes van a detener. No, los demonios no se ahogan, hermano. Pastora, ¿y cómo que usted me dice a mí que los demonios no se ahogan? Yo te voy a demostrar. Ni cogen candela tampoco. Porque pregunta a Sodoma y a Gomorra, el espíritu de sodomismo que había en Sodoma. ¿Quiénes fue los que pagaron? Fueron los cuerpos que tenían el espíritu de sodomismo. Pero esos demonios salieron en los aires. Así. Y se quedaron en las regiones celestes. Y cuando vieron, entonces vinieron a poseer otros cuerpos. ¿Por qué cuando el diluvio, los demonios que estaban en los cuerpos que se ahogaron en el agua salieron? Y la misma manifestación por la cual Dios destruyó el primer mundo, se vieron esas manifestaciones. Porque las entidades demoníacas no mueren. Las entidades demoníacas tienen su juicio final cuando el Cordero los mande a todito al lago de fuego. Ellos están presos preventivamente, ellos están presos bajo palabra. Los demonios son presos domiciliarios hasta que le llegue su día. Entonces, la gente se confunde. Luego, para dar una ilustración de la apostasía, se dice el espíritu de Jezabel. No fue que Jezabel resucitó, ni como algunos dicen, sino que era el modum operandum. Porque, hermano, porque el mundo espiritual camina los tiempos y camina las edades. Así. Y no solamente de ángeles caídos, también de ángeles. Porque de repente usted ve al ángel Gabriel dándole una palabra para una asignación profética. Pero luego usted ve a Daniel unos siglos después en el mismo lugar hablándole a Zacarías y hablándole a María. Entonces de repente hay una palabra profética de Elías que dice que no vendrá hasta que venga Elías. De ahí es que doctrinas erróneas creen en la reencarnación, no. Sí. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿y quién tú eres? Algunos dicen que tú eres Jeremías, uno de los profetas Juan el Bautista.
Eso es reencarnación y eso es antibíblico. Eso es una doctrina del Islam, del Corán, de los musulmanes y de esa gente. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces usted encuentra el mismo modum operandum ministerial. Por eso usted encuentra a un Juan el Bautista, aún operando bajo la misma asignación de Elías. Era casi el mismo panorama, volviendo el corazón de los padres a los hijos. Juan el Bautista confrontó a Herodinas y Herodes, pero Elías confrontó a Acab y a Jezabel. Entonces, el espíritu de Jezabel necesita aliado. El espíritu de Jezabel es soberbio, pero algo que tiene el espíritu de Jezabel es que contamina. Porque cuando tú analizas esa idolatría y esa hechicería, Jezabel la dejó asignada en su casa, porque cuando los 3 reyes consultaron a Eliseo, dice que Jorán era de la casa de Jezabel de acá. Le dijo, vete a la casa de tu mamá la hechicera. Si yo no le tuviera respeto al rey Josafat, yo a ti ni te miraría. Eliseo le echó su buen bochazo. Pero usted nota el mismo modum operandum de Jezabel en el espíritu de Atalía. Porque Atalía, porque hay alianza, hermano, que Dios no va a dejar que usted se junte con ciertos evangélicos. Porque son evangélicos que están contaminados. Josafat estaba en un sentimentalismo con Acab. Pero mire el compinche que le produjo y Josafat no entendía. Josafat no sabía que fue Dios que dividió los 2 reinos. Que le dio las 10 capas a Jeroboam y le dio una sola tribu. Y que ya el reino del norte se había corrompido por la apostasía de la relación con el mundo. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esa alianza de Acab y de Jorán y de Josafat que provocó, que Dios le mandó a un profeta a Josafat y le dijo, la mercadería del negocio para ir a buscar oro se te va a romper. ¿Por qué tú haces alianza con los enemigos de Jehová? Ay, tú me estás diciendo a mí, hay pastores, que hay evangélicos no. Dentro del pueblo de Dios hay infiltrados que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque como el Señor le dice a este profeta que le diga a Josafat que acá era su enemigo. Hoy, ¿cómo que era su enemigo si acá venía de las 12 tribus de Israel? Es que la sangre no es lo que te da paternidad, es la fidelidad. Así es. La sangre de Cristo sí nos da paternidad y fidelidad. Pero yo puedo ser lavada con la sangre de Cristo. Y yo puedo maltratar y tergiversar la sangre en mi vida. La sangre es pura. Pero si yo no la tomo y la recibo correctamente, en vez de serme de bondad, yo misma me voy a autocondenar. Entonces, acá, Josafat era un inocente. Josafat era tan inocente que cuando le ponen a Micaías, sube a Ramón de Galaad, Josafat dijo, ¿acaso no hay profeta de Jehová? Sí, por ahí anda uno, pero es que no me gusta, porque es que me dice siempre lo que no me agrada. Ok, vamos a consultarlo. Cuando baja lo profético y se alinea, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que Micaías le dio la palabra que le dio. Entonces vemos cómo acá muere, pero vemos antes cómo acá engaña a Josafat. Y Josafat era así como tan sonso. Evangélicos que son sonso, hermano. Sí. Una cosa es la humildad. Usted tiene que ser manso. Usted no puede ser menso. Manso y menso se parecen, pero no es lo mismo. Abra los ojos, no se deje engañar. La Biblia dice que si el impío te quiere engañar, no te deje. Y viene Josafat y mete al pobre, viene acá y mete a Josafat al medio. Hermano, cuando yo leí eso hace muchos años, decía, Dios mío, ponte la ropa de rey, que yo me voy a vestir de guerrero. Cuando vinieron que le iban para arriba a Josafat, cuando Josafat gritó, se dieron cuenta que no era acá. Entonces dice que vino un flechero y agarró una flecha como a la aventura, la disparó en el aire y fue exclusivamente y quedó incrustada en la vida de acá. Entonces podemos entender que toda desobediencia trae una reacción.
Hay personas que se casaron con la mujer equivocada Así es. porque no se llevaron del consejo, porque la que los líderes le dieron no lo agarraron, porque a mí no me importa, yo no me voy a casar con lo que los pastores digan, es mi gusto. Y después el gusto se le convirtió en disgusto. Porque mire cómo una mujer no alineada al espíritu le sirvió de tragedia a un rey. Wow. Entonces el problema no era que ella fuera Sirofenicia de Sidón. El problema era que ella no se alineó a lo profético de Dios. Así es. Porque Ruth Exacto. no era hebrea y la ramera tampoco. Entonces tampoco le estoy diciendo a los evangélicos, vete a buscar, no, son hebreas. Claro. Y aunque estén dentro del evangelio, dentro de la iglesia, hay personas que van a hacer tu yugo desigual. Porque tu yugo igual va a ser la mujer que Dios tenga alineada para tu desierto, para tu proceso, para tu victoria y para tu asignación. Entonces vemos cómo Josafat era tan inocente que acá lo quiso engañar. Pero la misericordia de Dios. Entonces acá muere y Josafat Jehová le rompe el negocio a Josafat. Y Josafat en esto fue un poco testarudo. Josafat siguió con el complinche con la casa de acá. ¿Y en qué paró? Que el hijo de Josafat, que se llamaba Joram, que era el rey, que era el que iba a suceder a Josafat en el reinado, el complinche llevó a que Joram se casara con Atalía. Entonces la apostasía del reino del norte se infiltró en el reino del sur. ¿Por qué? Porque esta mujer, con el mismo modus operandi de manipulación de la casa de acá y de Jezabel, dice que mató a todos los hijos del rey. Y ahí es que entra la historia, que agarra a una hermana y agarra a un niño que era Josías. Josías no, Josías era otro. Agarra a Joás y lo esconde, que ella era casada con el sumo sacerdote llamado Joiada. Y todo el tiempo que Joiada vivió, este rey entró en el liderazgo siendo un bebé. Dice, porque el espíritu de Jezabel y el espíritu de Atalía es el mismo, pero necesitan hombres de Dios que estén revestidos, que no tengan miedo. Porque el espíritu de Jezabel es manipulador y le gusta tocarte los sentimientos, las emociones y medite el miedo. Pero cuando tú te le alineas y tú lo resistes, ese diablo va para abajo. Amén. Porque Joiada agarró y la alineó y se compuso y le dijo, y el que la deje salir, denle para abajo. Y dice que agarró a los trompeteros y agarró y sacó el niño, que ellos lo estaban criando dentro de lo que era el mismo templo, porque el templo tenía habitaciones para los graneros, hospitalidad para los levitas, para guardar las ropas del servicio. Ese era todo lo que era la parte arquitectónica del templo salomónico. Sí. Entonces, podemos entender, bendito sea el nombre de Cristo, cómo Joiada se compone con su esposa y guardan al niño, le preservan la vida, porque dice la palabra que Atalía mató todos los de la casa de su esposo. Entonces usted analiza el mismo modus operandum de Atalía con el mismo modus operandum que Jezabel. Porque Jezabel transmite, y ese demonio, ese carácter, entonces tiende a ser un patrón de conducta. Entonces Jezabel no respeta la autoridad y no se rige por lo humilde. El espíritu de Jezabel piensa que puede obtener por ganancias y por posición. Entonces hay gente que en ellos opera el espíritu de Jezabel y ellos no se dan cuenta. Son demonios de apostasía. Eso le quería preguntar, pastora. ¿Cómo usted puede explicarlo hoy en día? ¿Cómo está operando eso? Asimismo, pastores que están corrompiendo, gente que están en una eminencia, que cuando llegaron al liderazgo recibieron su don en humildad,
pero ahora el espíritu de Jezabel está operando. Cuando un profeta los corrige, ellos les serruchan el palo, ellos lo meten en disciplina secreta, ellos empiezan a llamar pastores, el espíritu de Jezabel opera, ese es el hombre de Dios. La pastora Kenia no se puede tocar, el Señor reprenda 40,000 veces al diablo. Amén. Así opera el espíritu de Jezabel. Yo soy quien declaro, yo establezco, yo digo, yo soy, a mí nadie me dice, a mí nadie me gobierna. Mundanalidad, apostasía, en cuanto a quebrantamiento de la doctrina, en cuanto al abuso de poder, en cuanto a la manipulación, en cuanto a la calumnia. Cuando un hombre de Dios le levanta una calumnia, ahí está operando Jezabel, porque Jezabel calumnió a Nabot. Cuando hay una tergiversación, cuando hay herejías a través de la escritura, podemos decir que ahí hay una influencia del espíritu de Jezabel, porque Jezabel, como dije ahorita, tomó la misma palabra para tergiversarla y para provocarle la muerte a Nabot. Wow. O sea que Jezabel, su propósito básico es manipular, sí, tergiversar y matar, eliminar todo lo profético. Todo lo profético. Dios mío. Y es un espíritu que te infunde miedo, porque eso fue lo que ella le hizo a Elías. Aún me haga Jehová y así me añada, si mañana a esta hora yo no pongo a Elías como uno de ellos. Dios. Entonces ahí es que entró. Por eso, amado, el espíritu de Jezabel, para enfrentarlo, no se puede tener miedo. El espíritu de Jezabel, para enfrentarlo, tiene que ser un agente de jerarquía, que tenga poder, que tenga la capacidad de sufrir el agravio hasta que Dios levante bandera. Porque en un hombre de Dios es triste decirlo, pero hay hombres que supuestamente profesan ser de Dios, que están operando bajo ese espíritu. Ellos sí y el otro no. Aquí nadie se mete a mis terrenos. Utilizan sistemas de gobiernos humanos por complinche, por carita, no por asignación profética, porque Jezabel hacía, y usted puede entender que ese espíritu de Jezabel, lo vemos con el nombre de Jezabel, pero ese espíritu caminaba, hubieron reyes, bendito sea el Señor, aún reyes, bendito sea el Señor, seculares. Vemos al mismo Nabucodonosor que agarraba y hacía abuso de poder. Dice la palabra que él le daba vida a quien él quería y que él le quitaba la vida. Y sin usted darse cuenta, hermano, porque yo hice un programa sobre las cualidades de David, yo le dije a usted, amada, no voy a hablar de sus debilidades, pero eso que voy a tocar de David, poquito. ¿Qué hizo David? David agarró cartas y se la entregó a Joás para que pusieran a Urías Eteo en lo más recio de la batalla. O sea que Jezabel necesita un aliado y necesita abuso de poder. Y la misma sentencia de muerte a él se le entregaron. Wow, yo creo que hay mucha gente que tiene que anotar y entender, porque, pastora, como usted decía al principio, nosotros hemos encasillado el espíritu de Jezabel con falda, con pantalón, con joyas, con esto. No, la Biblia habla, mire, yo le voy a decir algo. La santidad, yo hice un video aquí de los primeros de la santidad. La Biblia dice que alguien me llamó y me dijo, pastora, ¿qué usted cree de ponerme guillo, prenda? Y cuando me preguntó, yo dije, tengo que hablar de mi línea, pues yo soy conservadora, hermano, yo no. Pastora, ¿y qué es lo que le pasa a usted? Que quizá usted no sabe mi testimonio. Pastora, pero yo veo que usted tiene hermanas que se ponen moño potizo evangélica y usted la ama y la quiere. Yo le voy a decir algo. ¿Qué usted quiere? ¿Que yo la mate? Yo no la puedo matar porque yo soy conservadora, pero yo no soy hija del diablo porque yo no nací en una iglesia RT. Yo nací en la iglesia de Dios de la profecía, que me formaron y me educaron. Y yo tengo hermanas que tienen testimonio, que tienen su cosa de su cosa. Dios va a tratar con ella. Ahora, ¿por qué usted no se pone nada de eso? ¿Qué hago yo con una cadena enganchada? Yo no soy un perro para que me pongan cadena. Ni tampoco me voy a poner los brazaletes, porque hay gente que se ponen cosas en su cuerpo y ellos no saben. Las cadenas representan ataduras. Yo estoy desatando algo loco que tú vas a decir, oye, estás religiosa, agárrame ahí. Atadura. Y a los esclavos le ponían grilletes. Pero ahí hay un lío en la Biblia que lo sabe Jehová, porque hay un asunto de lo que te han enseñado, porque en el libro de Ezequiel, capítulo 16, aparece una ilustración donde Dios le dice a Israel, yo te puse de todo,
Entonces, yo en lo personal soy conservadora. Sí. Ahora, ¿qué usted hace poniéndose cosas? Dice, no peinados ostentosos. Porque cuando tú te pones estas cosas, eso no te edifica. ¿En qué te edifica? Engancharte una cadena, 50 anillos, tú evangélica la va. Usted lo que está es bajear. Pastora, sí, viene linda hoy, suavecita. Usted lo que quiere es frontear, como dicen los tigres. Porque dime, ¿qué haces tú con tener tanto aparataje para ir a la iglesia? Tú me vas a decir a mí que es para qué. Di que es para que te vean, que tú sí, que el otro no. Sí. No, pastora, porque yo me lo pongo, inocentemente dices tú. Pero tú quieres que el otro vea, presumir, eso se llama presunción, porque eso no me edifica. Yo conozco gente, hermano, mujeres de Dios, que hasta se ponen lindas, porque si Dios le dio su cartera cara, póngaselo y todo, la gloria de Dios. Pero conozco gente que tienen un nivel de humildad, que me dicen, no, pastora, yo a veces no me pongo muy linda a la iglesia, porque hay hermanas que no están en ese mismo nivel, y no quiero que se ofendan. Yo hablé claro, yo no le dije a usted que si usted se quiere poner su Dolce & Gabbana y toda su cosa cara, póngasela. Estoy hablando de personas que yo he compartido, Sí. mujeres del reino, que no les gustan presumir esas cosas porque ya dicen, el círculo de las hermanas son humildes y se pueden sentir mal y hay que manejarse. Así que hay que entender que el espíritu de Jezabel, si usted lo quiere poner como ropa, moño, atavío y lo que usted quiera, eso es un mal, eso es un exégesis. Y decirle otra cosa también, que le voy a dar su yaguazo. La gente cree que Jezabel, los demonios no son ni hembras ni varones. O sea, no, perdón. Los demonios son seres caídos y su naturaleza era masculina. Jezabel es un espíritu que opera tanto en hembra como en varones, pastoras, pastores, ministros y líderes. Amén. Porque usted no anduvo en el ocultismo, pero yo llegué a ir a altares donde yo vi hombres de 6 pies, con qué sé yo cuánto de brazos, bajo una asignación, bajo una influencia demoníaca, partirse como una mujer partido, bajo una entidad de una Anaísa Piemetresilí o Santa Marta, el Señor reprenda al diablo, o María Leonza, con entidades demoníacas, y esas metresas subirse y actuar como una pura mujer. Así que no se crea que nada más se habla de que las mujeres, hay hombres que son seductores, que son sobrinos de Lucifer. Así es, así es. Gloria a Dios. Yo siento que esta palabra ha venido para desenmascarar, porque la gente tiene que identificar muy bien quién es Jezabel. Y no tanto Cindy, sino si tú estás, porque Jezabel puede, pero también nosotros, como hombres de Dios, tenemos que canalizar si estamos siendo influenciados. Exacto. Porque pueda de que yo no opere en mi totalidad, pero pueda ser que ráfagas de las manifestaciones de ese espíritu se me quieran pegar y yo no me esté dando cuenta que estoy siendo influenciada. Así es. Pastora, ¿y cómo nosotros podemos confrontar en estos tiempos donde hay tantas cosas que tal vez no nos hagan identificar? Pero ¿cómo se confronta? ¿Cómo la iglesia tiene que confrontar ese espíritu? Fue como te dije, mi amor, a Jezabel no la confronta cualquier persona. Para tú confrontar a Jezabel, tú tienes que pasar por la tortura de Micaías, que te den pan de dolor y pan de angustia. Cuando tú confrontas a Jezabel, tú vas a correr el riesgo de que te digan rebelde, de que te digan desobediente. Sí. Cuando tú enfrentas a Jezabel, te van a decir que tú te estás levantando en contra del ungido. Te van a decir que tú no eres del reino, porque es un espíritu con mucha sutileza. Y hasta que Jezabel, hasta que Acán no venga, como dijo Micaías, no hay problema. Si tú vienes en paz, Dios no ha hablado sobre mí. Entonces, no ha hablado de mí. Entonces, eso para identificarlo, eso requiere de un proceso, porque hay personas que como no están alineadas, no saben que lo que tú portas es una palabra profética, porque fue Jehová que le dijo a Jehú, extermina la casa de acá. Y aparentemente eran vidas, era la vida de un rey, era la vida de la esposa del rey. Entonces el espíritu de acá es un espíritu que te va a confrontar, te va a llevar al desierto y va a provocar de que gente que no estén alineada con la visión de Dios crean que lo que tú estás haciendo es del diablo, hasta que entonces venga
el de repente de Dios y Dios saque en evidencia la realidad de quién está hablando la verdad. Pero como decimos en buen español, en buen dominicano, mientras la hacha va y viene, tú como hombre de Dios o mujer de Dios que Dios te ha mandado a confrontar ese espíritu, vas a tener que sufrir el agravio. Wow. O sea que confrontar el espíritu de Jezabel requiere valor y autoridad y decisión de parte de Dios, o sea, asignación de parte de Dios y decisión. Sí, porque no cualquiera puede ir y decir, mira, eso tiene que ser. Eso, tú estás actuando mal. Gente votando, pastores de concilio. Dios mío. El espíritu de Jezabel no coge consejo. ¿Quién eres usted para aconsejarme? Y Dios hablando le dice que es el diablo. Ajá. No, yo soy el pastor de aquí, usted está expulsado. Dios mío. Y usted está expulsado y le vamos a quitar las credenciales. Porque la gente cree como que los evangélicos del diseño andan en locura. No. Y yo no quiero que me vean a mí como una ignorante y maleducada. Yo creo en el orden. Porque yo tengo una presbítera, un concilio. Mi pastora es una gran mujer de Dios. Pero yo no dependo de una credencial de los hombres. Porque yo le preguntaría, ¿quién le dio credencial a David? Porque este asunto de credencial es un asunto de orden humano. Exacto. Que Dios la prueba, pero una credencial no es salvífica. Y una credencial no te quita a ti la asignación que Dios te dio. Y hay gente que cuando tú le denuncias tu pecado, te echan de su concilio. Como unos pastores que conozco, me voy a guardar el nombre. Y lo echaron, le dijo Judas, le dijeron Judas, haz lo que tienes que hacer y deme mi credencial. I'm sorry, los hombres no dan llamado, porque la Biblia lo dice claro. Si te quitan la credencial, suéltasela. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le dio los dones ¿a quién? A la iglesia, para la perfección de los santos. Los pastores no damos ministerio. Los pastores venimos con un alineamiento profético del cielo para formar lo que ya Dios en su presencia determinó para la vida de Cindy. Así es. Amén. Wow, tremendo, pastora, gloria a Dios. Yo siento que esta palabra es una palabra que la gente tiene que rápidamente tomarla, porque es una palabra que abre nuestros ojos y el entendimiento. Y nuestro entendimiento. En un mundo donde estamos mirando tanta contaminación, pastora, porque yo digo que una de las principales cosas que hace es saber es que trae el mundo al pueblo. Claro, eso sí. Trae el mundo a la iglesia y a veces nosotros sin darnos cuenta estamos con el saber al lado, estamos yendo a una congregación donde ese espíritu está reinando, donde está sentado. Haciendo, quemando inciensos raros, Cindy, en el altar. Así es. Haciendo cosas que aparentemente se ven bonitas. Pastora, ¿y usted va a la iglesia? ¿A usted le han invitado a predicar a iglesias donde hay danzarina? Claro que sí. Pastora, ¿y qué usted cree de eso? Que eso no tiene asidero bíblico. Eso no es bíblico. ¿Por qué, amada? Porque cuando usted analiza la escritura, cuando le bailaron a Herodina, a Herodes fue para seducirlo. Y hay culturas que no eran costumbres del pueblo hebreo. Usted nunca vio que a un rey se le danzaba. Esa costumbre es egipcia. Ahora, la Biblia te habla de la danza, pero no la danza de tu montar. Y no le voy a decir algo porque no podemos golpear y no podemos calumniar, porque esas jóvenes que danzan, usted no la ve desnuda, usted no la ve contorneando su cuerpo, no, pero hay cosas que son muy sublimes, que parece que no son nada, pero son fuego que Dios no lo ha mandado. ¿Por qué? Porque cuando usted analiza, pastora, la danza está en la Biblia, está, sí, amor, pero tú no me puedes venir a venderme, dame con la pistola de mito, no me dé con la de verdad, porque tú no estás hablando con una loca. Cuando la Biblia habla de la danza que la Biblia te habla es una danza espontánea, que viene de un corazón agradecido, bajo un alineamiento de adoración y bajo el Espíritu Santo. Porque mire, hermano, pastora Kenia, ¿y qué le pasaba? Mire, yo me descarriaba de la cintura cuando era nueva creyente. Porque a mí me gustaba bailar. No era que yo daba de que cintura, no. Sí. Pero yo empezaba a gozarme socorro. Y un día una niña le dijo a la mamá, mami, mira cómo es que hace Kenia. Y le decía a esa niña a la mamá, ame el moño que se hace Kenia.
Y entendí que usted como hombre de Dios es una influencia. Claro. Entonces yo dije, Señor, santifícame. Y usted ve a uno, que uno canta su corito y mi papá, pero en el orden, sin dar cintura. Claro. Porque usted no puede ser sensual. Entonces, la Biblia, la danza que te habla, la Biblia nos dice que David cogió un grupo de jóvenes, montó una danza. Dice que David danzaba con toda su fuerza, pero era un acto de júbilo, porque el arca venía. Creo que la primera vez que la Biblia habla de danza es de María. Y las mujeres en Israel, en la historia hebrea, ya danzaban. Pero no era que ellas agarraban un grupo, montaban una coreografía. Porque yo te voy a decir algo. No es que quizá porque es que yo no voy a hablar pluma de burro. Pastora, entonces la danzarina es pecado. Es que no es bíblico. Es que es un sistema que no es del mundo, es un fuego extraño. Porque nosotros no podemos montar coreografía. Porque esas coreografías las hacían los egipcios. Y en los espectáculos de Casandra y en los espectáculos inconversos, es que agarran una artista y le ponen una danza, unos bailarines atrás. Entonces eso no es del reino. Pero la gente, con su mensaje subliminal, para entretener a los jóvenes, ¿es pecado? No sé si es pecado, pero no es bíblico. Exacto. No es bíblico. Y si no es bíblico, no se hace. Porque las mujeres, los hombres salían a la guerra. ¿Y qué hacían? Agarraban y le daban la bienvenida a los hombres. Y tocaban los panderos, pero era una danza de un corazón adorador. Amén. Entonces, si una joven está danzando y no está en ayuno y en oración, y no está en santidad, esa danza se puede ver como algo subliminal de un espíritu de metresa muy fino. Hay que tener. Amén. No, yo soy conservadora, nosotros no, nada de eso. Pastora, pero usted ha ido a iglesia, sí. ¿Y qué pasó? Ay, a mí que me importa, yo no lo hago en mi iglesia, pero yo sé que no es correcto, que no. Que el ministerio, que tú ni mi hija es una danzarina, oye ahora. Y eso es un ministerio. Dios mío. Los conservadores le ponemos y los que no son conservadores le quitan. Aquí todito tenemos que alinearnos. Así. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Wow, tremendo. Gloria al Señor, lo que la pastora nos ha traído como siempre, una palabra precisa, concisa y un alimento espiritual. Así que hemos llegado hasta el final, gloria a Dios. Yo te pido que por favor te suscribas al canal de Excelencia Cristiana, le des me gusta, comentes aquí debajo cuál fue la palabra que más te impactó y que pudiste aprender acerca de esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también la pastora Kenia Fernández. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.